El millonario viudo queda sin palabras al ver a su bebé amamantado por la empleada humilde. La noticia recorrió las redes sociales como un rayo. El adinerado Alejandro Salazar, un empresario temido y respetado en la Ciudad de México, había perdido a su esposa en un trágico accidente. Ella, su compañera de vida, había sido el centro de su mundo. Ahora se encontraba solo, con un recién nacido en los brazos y un vacío aplastante que llenaba cada rincón de su imponente penthouse. Aquellas paredes frías, decoradas con lujos, le parecían un recordatorio constante de su soledad. Las risas que antes resonaban en el hogar habían sido sustituidas por el llanto incesante de su hijo, que parecía incapaz de encontrar consuelo. La rutina se convertía en un tortuoso ciclo. Alejandro, con su mirada ausente y un nudo en la garganta, intentaba calmar al bebé. Pero ni el mejor de sus intentos lograba apaciguar el llanto desgarrador que emergía de aquel ser tan pequeño. En medio de esa angustia, la figura de Carmen entró en escena. Ella, la empleada humilde que había estado a su lado durante años, se movía por la casa con una calma serena, siempre dispuesta a ayudar. Pero su influencia había pasado desapercibida entre las sombras del lujo. Una tarde, agotado y desesperado, Alejandro se encontró en una encrucijada. El llanto del bebé resonaba en su mente, un eco doloroso que parecía multiplicarse. Fue entonces cuando, casi sin darse cuenta, dejó de luchar contra la marea de sentimientos y se dejó llevar. Cuando se acercó a la cuna y vio a Carmen sosteniendo al niño, su corazón se detuvo. La imagen era inquietante. Ella lo estaba amamantando, con una ternura que contrastaba con la rigidez de su mundo. El gesto lo dejó sin palabras. La gratitud, la culpa y una extraña confusión lo invadieron. ¿Cómo había llegado a este punto? El ambiente se volvió tenso. Alejandro sentía que sus prejuicios sociales colisionaban con la realidad que presenciaba. Carmen lo miró con una mezcla de compasión y determinación, como si supiera que era capaz de ofrecer más de lo que una relación laboral dictaba. Pero había algo más, un secreto latente que movía el aire entre ellos. La respuesta a sus dudas estaba a la vista, pero su mente, atrapada en el choque de emociones, se negaba a ver lo evidente. Mientras la tarde se desvanecía, un murmullo en la parte trasera de la casa captó su atención. Alejandro, moviéndose entre la confusión y la curiosidad, buscó la fuente. Un mensaje en su teléfono brillaba con intensidad. Alejandro, necesitamos hablar. Hay cosas que no te he contado. La ansiedad le apretó el pecho, y de pronto, el frío del penthouse se hizo aún más palpable. Aquella llamada, aquella advertencia, latía con una vida propia. Miró a Carmen una vez más. La incertidumbre lo invadía. ¿Qué verdad no le había contado? ¿Cómo cambiaría eso el futuro de su hijo, de ellos? La pregunta se quedó suspendida en el aire, pesado de la habitación, como el eco de un destino incierto que estaba a punto de desatarse. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras la tarde se desvanecía, Alejandro se sentía acorralado por sus pensamientos. La mirada de Carmen lo retenía, y su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué verdad latente podría cambiarlo todo? Justo cuando iba a preguntarle, un sonido contundente resonó desde la entrada. La puerta de su penthouse se abrió de golpe, haciendo eco en las paredes frías. Alejandro se giró, su corazón se aceleró. Un hombre entró de manera frenética, con la expresión de quien acaba de recibir una noticia devastadora. Era Javier, su abogado, con la chaqueta arrugada y el rostro pálido. Alejandro, necesito hablar contigo. El ambiente se cargó de tensión. Carmen se apartó automáticamente, nerviosa, mientras Alejandro fruncía el ceño, incómodo con la interrupción. ¿Qué pasa, Javier?, preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Es grave. Tu esposa. La muerte no fue un accidente, dijo Javier, respirando entrecortado.
Alejandro sintió que el mundo se detenía. Las palabras lo golpearon como un puño. La policía encontró evidencia. Hay sospechas de un posible homicidio. La sala pareció girar. La idea de que su mundo se desmoronara había cruzado su mente, pero escuchar esas palabras fue como recibir un balazo en el pecho. ¿Qué dices? Eso no puede ser, exclamó, tratando de aferrarse a la razón. Tu esposa estaba involucrada en algo más grande, una investigación secreta. Ella Le había hecho enemigos, continuó Javier, su voz temblando. Cada palabra retumbaba en los oídos de Alejandro como un tambor ensordecedor. El recuerdo de su esposa llenó su mente, su risa, su dulzura, su fortaleza. Nunca había notado que tras esa fachada perfecta había algo oscuro acechando. Eso no puede ser verdad. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Gritó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Javier se acercó, intentando calmarlo. Lo descubrí ayer. Quería reunir más pruebas antes de hablar, pero hay más, tu hijo lo sabe. El aire se volvió pesado nuevamente. ¿Cómo que mi hijo? La voz de Alejandro se quebró. Miró a Carmen, buscando respuestas en su rostro. Y en ese instante vio algo en sus ojos que no había notado antes, un miedo profundo. «Carmen, ¿tú lo sabías?», susurró, su voz temblando al compás del horror que crecía en su interior. Carmen, blanca como un papel, bajó la mirada. «¿Tu esposa?» «Me lo dijo una vez. Temía por su vida. Quería proteger a David y yo». El bebé, al oír el tono angustiado, comenzó a llorar. El sonido llenó la habitación. Pero para Alejandro, ese llanto resonaba como un grito de advertencia, como si también él presintiera el turbulento destino que les acechaba. El silencio se instaló entre ellos, pesado, como un ladrillo. Las revelaciones giraban en la cabeza de Alejandro, haciéndolo sentir ligero y aplastado al mismo tiempo. No solo había perdido a su esposa, sino que la vida que creía conocer estaba hecha trizas. En medio del caos, la pantalla de su teléfono iluminó el cuarto bruscamente. Un nuevo mensaje llegaba titilante. «El peligro no ha terminado. Vuelve a casa ahora». El rostro de Javier se tornó más serio, y sin saber por qué el miedo se apoderó de Alejandro. Su corazón latía desbocado mientras contemplaba la posibilidad de que alguien o algo estuviera al acecho. «¿Qué hacemos?», preguntó Javier, su voz un hilo de duda. Alejandro sintió que el frío lo envolvía. Todo lo que creía saber se desmoronaba. Las paredes del penthouse, que antes eran un refugio, ahora parecían un laberinto en el que no había salida. Mientras el llanto del bebé subía de tono, un estruendo resonó en la puerta principal, como si el mundo exterior quisiera entrar. ¿Qué querían de él? ¿Y quién era realmente, ahora que todo se había revelado? Las respuestas se desvanecían en un eco lejano, y lo único seguro era que la vida que conocía había desaparecido. La tarde seguía pesada, como si el aire mismo se negase a fluir. Alejandro, con el corazón desbocado, miraba a Carmen y a Javier. Su mundo, que ya parecía desmoronarse, estaba a punto de convertirse en un caos total. El llanto del bebé interrumpió el silencio, aumentando la presión en el ambiente. Carmen, visiblemente enterrada en miedo, comenzó a dar pasos hacia atrás, como si estuviera apretando un botón de pausa. Alejandro, sin saber cómo reaccionar, sintió un golpe en su pecho. «¿Qué significa eso, Javier? Dímelo ya», exigió, con la voz temblando de angustia. «Es que hay alguien más, Alejandro, alguien que lo sabe todo», dijo Javier, su rostro reflejando una combinación de miedo y urgencia. Un sudor frío le comenzaba a correr por la frente. «¿Alguien más? ¿Quién? ¿De qué estás hablando?», Alejandro gritó, su voz resonando por el penthouse. La tensión era palpable. El aire estaba cargado de incertidumbre. Sin esperar más explicaciones, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta principal. Y justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era un hombre robusto, con una mirada intensa y un aire amenazante. No parecía alguien cualquiera. «Alejandro Salazar», dijo con voz grave. «Tenemos que hablar». El corazón de Alejandro se detuvo. «¿Quién eres tú?», preguntó, sintiendo que se le helaba la sangre. «Un amigo de tu esposa», respondió el hombre, sin mostrar ninguna emoción. «Lo que sea que creas saber, no es suficiente. Ella estaba metida en algo peligroso».
Y ahora está tajando las consecuencias. Carmen retrocedió aún más y los ojos de Alejandro se llenaron de confusión y miedo. ¿Qué sabes de mi esposa? ¿Dónde está? Exigió, dando un paso hacia el extraño. Ella está en peligro, Alejandro. Y tú también. Necesito que escuches, pero no aquí. Siguió el hombre, lanzando una mirada furtiva hacia la puerta, como si temiese ser visto. Tu hijo no está a salvo en esta casa. Ese instante fue como una explosión. ¿Qué dijiste? Alejandro se movió como un rayo hacia el hombre. Un instinto protector brotó de lo más profundo. No te atrevas a tocarlo. Lo haré si tienes que hacerlo, pero tienes que confiar en mí. Hay más en juego de lo que imaginas, dijo él. Extraño, y en su tono había una firmeza que no se podía ignorar, pero tampoco incomodó a Alejandro, que no quería confiar en un extraño. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. Era Carmen. Con su rostro pálido y manos temblorosas, señaló la ventana que daba a la calle. «Mira». Alejandro se giró y quedó paralizado. Allí, enfrente de su edificio, un grupo de hombres miraba fijamente hacia el penthouse. Eran rostros que él nunca había visto, hombres crueles, con miradas que prometían problemas. La amenaza era real, palpable, y el miedo se instaló en su corazón, una opresión que le robó el aire. «Esos son los que la están buscando», musitó Javier, acercándose a su lado con la respiración entrecortada. «No hay tiempo». «Necesitamos irnos ya». «¿A dónde?», Alejandro dijo, sintiendo que la rabia y el pánico chocaban dentro de él. «¿Por qué nadie me lo dijo antes? No puedo dejar a mi hijo». «Es por su seguridad», gritó el extraño, perdiendo la paciencia. «Si no actuamos rápido, podríamos perderlo». Con el llanto del bebé llenando la habitación, Alejandro sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. No sabía a quién creer. Carmen y Javier estaban paralizados, mientras el extraño fruncía el ceño, observando cada movimiento como un depredador. «¿Qué hacemos?», al fin preguntó Javier, la tensión en su voz enviando escalofríos por la piel de Alejandro. De repente, una idea aterradora cruzó su mente. ¿Y si todo esto era una trampa? ¿Y si ellos no eran quienes decían ser? La incertidumbre lloraba en su mente. No sé qué hacer», murmuró su voz quebrándose. Miró a su hijo, aún inofensivo en su cuna, y sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. «Hemos perdido demasiado tiempo». El extraño empezó a moverse hacia la puerta, y los hombres afuera parecían acercarse. «Vamos, ahora». Alejandro se vio forzado a tomar una decisión. ¿Debería confiar en este hombre desconocido, o arriesgarlo todo por permanecer en su hogar? La situación era insostenible, y la verdad aún era un laberinto sin salida. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Quién y por qué? Las preguntas lo consumían, dejando solo una mezcla de terror y confusión. La decisión estaba a la vuelta de la esquina. ¿Pero quién? ¿Realmente estaba en peligro? La sala quedó en un silencio aterrador. La tensión cortaba el aire. Alejandro, con la mirada fija en los ojos del extraño, sintió cómo la verdad lo invadía. «¿Quién eres tú?», repitió, su voz cargada de desconfianza. Pero antes de que el hombre pudiera responder, el sonido de una explosión surcó el aire, seguido de un eco ensordecedor que retumbó en las paredes del penthouse. Alejandro no pudo contener un grito de sorpresa. Mientras el cristal de la ventana estallaba en 1000 pedazos, lanzando fragmentos brillantes por todo el recinto. En un instante, la escena pasó de lo tenso a lo caótico. Los gritos de Carmen y el llanto del bebé resonaron en su mente como un clamor desgarrador. «Salgan de aquí, rápido», ordenó el extraño, su voz ahora crispada. Sin pensar, Alejandro tomó a su hijo en brazos. Carmen, paralizada, parecía no reaccionar ante lo que acababa de suceder. «Carmen, muévete», gritó arrastrándola hacia la puerta. Javier, con el rostro pálido, también se unió a la huida. Mientras corrían, el ruido afuera era ensordecedor. Las sirenas de policía resonaban a lo lejos, pero el verdadero peligro estaba justo ahí, en su propia casa. Alejandro sentía que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué ha pasado?», preguntó, sintiendo que la culpa y el miedo lo consumían. «Alguien los encontró. No hay tiempo para explicaciones», contestó el extraño, guiándolos a la escalerita de servicio. En su mente, una pregunta latía con fuerza. ¿Quién era este hombre? ¿Qué sabía de su esposa? Mientras escabullían por el pasillo, la sensación de ser perseguidos se intensificaba.
Cada paso resonaba como un eco en la oscuridad. En ese momento, de pronto, Alejandro recordó algo. Había visto un pasaporte en el cajón de su esposa. Estaba en algo más grande, murmuró para sí mismo, lejos de la atención de los demás. La revelación lo golpeó con la fuerza de una ola. Su esposa había escondido secretos que, si no lo sabía, podían costarle la vida a su hijo. De repente, un brusco giro en la esquina hizo caer a Alejandro. El extraño lo levantó rápidamente, aunque una sombra cubría sus ojos. «No te detengas», ordenó, arrastrándolo hacia el final del pasillo. La puerta principal había sido derribada. El sonido de botas pesadas resonaba cada vez más cerca. Fue entonces cuando todo cambió de nuevo. Un grito familiar atravesó su mente, uno que nunca pensó volvería a escuchar. «David», era la voz de su esposa. Alejandro se detuvo en seco. El mundo alrededor se desvaneció. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Se enfrentó a la figura de una mujer en la penumbra, su cabello revoloteando en el aire mientras se acercaba. Su imagen inconfundible, era ella. «Lo siento, Alejandro. He hecho cosas que no puedo explicar ahora, y tú tampoco puedes estar aquí», dijo su esposa, su rostro pálido pero lleno de determinación. El tiempo pareció detenerse. ¿Estaba soñando? Era como una aparición. ¿Tú? ¿Estabas viva? La incredulidad le llenaba los ojos. Su mente se nublaba, sin saber si debía abrazarla o huir. «Ahora no, no tenemos tiempo», gritó el extraño, empujando a Alejandro hacia Carmen y David. «Vaos, en movimiento». La realidad lo golpeaba, y los fragmentos de su vida se arremolinaban como una tormenta. Tenía que elegir entre su esposa y el extraño que lo había salvado. Carmen, con los ojos abiertos de par en par, se colocó entre ellos. «¿Qué está pasando? Dime la verdad», exigió, y su voz resonó en la confusión. Alejandro enfrentó a su esposa, sintiendo que su corazón se rompía. «¿Por qué no me dijiste que estabas viva?» «Porque tu vida corría peligro. Porque hay algo más grande al acecho», dijo su esposa, mientras un estallido sordo resonaba desde la entrada. Una ráfaga de adrenalina recorrió su cuerpo. Los enemigos estaban más cerca de lo que pensaban. El extraño ya no parecía un simple desconocido. Si esto sigue así, no solo perderemos el refugio, perderemos todo, incluso a David. Ante esa afirmación, la verdad se hizo evidente. ¿Qué otro secreto guardaba su esposa? ¿Quién era el verdadero enemigo? La pregunta lo carcomía. Finalmente, con una última mirada hacia su esposa, Alejandro comprendió que el camino adelante estaría lleno de sorpresas insospechadas y decisiones devastadoras. ¿Podría confiar en ella, o sería la clave de su destrucción? «Vamos, muévanse», gritó el extraño, y mientras los arrastraba fuera de la habitación, Alejandro sintió que el futuro se volvía cada vez más incierto. ¿Qué más les esperaba en este oscuro laberinto? ¿De secretos? La salida estaba cerca, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. La sala quedó en un silencio aterrador. La tensión cortaba el aire. Alejandro, con la mirada fija en los ojos del extraño, sintió cómo la verdad lo invadía. «¿Quién eres tú?», repitió, su voz cargada de desconfianza. Pero antes de que el hombre pudiera responder, el sonido de una explosión surcó el aire, seguido de un eco ensordecedor que retumbó en las paredes del penthouse. Alejandro no pudo contener un grito de sorpresa mientras el cristal de la ventana estallaba en 1000 pedazos, lanzando fragmentos brillantes por todo el recinto. En un instante, la escena pasó de lo tenso a lo caótico. Los gritos de Carmen y el llanto del bebé resonaron en su mente como un clamor desgarrador. «Salgan de aquí, rápido», ordenó el extraño, su voz ahora crispada. Sin pensar, Alejandro tomó a su hijo en brazos. Carmen, paralizada, parecía no reaccionar ante lo que acababa de suceder. «Carmen, muévete», gritó, arrastrándola hacia la puerta. Javier, con el rostro pálido, también se unió a la huida. Mientras corrían, el ruido afuera era ensordecedor. Las sirenas de policía resonaban a lo lejos, pero el verdadero peligro estaba justo ahí, en su propia casa. Alejandro sentía que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué ha pasado?», preguntó, sintiendo que la culpa y el miedo lo consumían. «Alguien nos encontró, no hay tiempo para explicaciones», contestó el extraño, guiándolos a la escalerita de servicio. En su mente, una pregunta latía con fuerza. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué sabía de su esposa?
Mientras escabullían por el pasillo, la sensación de ser perseguidos se intensificaba. Cada paso resonaba como un eco en la oscuridad. Cuando finalmente llegaron a la salida, una sombra oscura se perfiló en la puerta. Era un hombre con una mirada feroz, brazos cruzados y una cicatriz que cruzaba su mejilla. «Deténganse», ordenó con voz grave. Alejandro sintió que le fallaban las piernas. «¿Quién eres tú?», preguntó, dando un paso adelante, defensivo. «Soy de los que siempre han estado cerca de tu esposa», respondió el hombre, y las palabras hicieron eco en la mente de Alejandro. «Estás en problemas, y tu hijo también. Pero hay más en juego aquí». El caos se detuvo por un instante, y el mundo se volvió borroso. «¿Qué quieres decir? Dímelo ya», gritó Alejandro, sintiendo el sudor frío rodar por su frente. «Esa no es tu esposa», soltó el hombre, dejando caer la bomba en medio del pánico. «Lo que crees que sabes sobre ella es una mentira, una tapadera». Como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago, Alejandro se quedó paralizado. «¿Qué? No, estás mintiendo». «No puede ser». Pero en su corazón, una pequeña chispa de duda empezó a crecer. Recordó por un momento el pasado, las risas, los momentos compartidos, pero también las sombras indefinidas que a veces cruzaban su mirada. «Ella está involucrada en algo grande, algo que va más allá de lo que imaginas», continuó. El extraño, acercándose un poco más, casi con desesperación. «No está sola. Nunca lo ha estado». Carmen dio un paso atrás, sus ojos abiertos de par en par. «No. Alejandro, por favor, yo». Pero las palabras se perdieron en su garganta, y la confusión se apoderó de todos. «Necesitamos irnos», insistió Javier, y por un instante, Alejandro sintió que la realidad se desmoronaba bajo sus pies. «No podemos quedarnos aquí». Fue en ese instante, entre la tormenta de emociones, que vieron a la mujer que habían dejado atrás. Su esposa estaba, inexplicablemente, al otro lado de la entrada, con una mirada que no era la que conocía. Era fría, distante, y un aura de misterio la rodeaba. «¿Cómo es posible?», Alejandro murmuró, sintiéndose como un espectador en su propia vida. La mujer se acercó lentamente, y el extraño la observó con un rencor palpable. «Todo ha cambiado, Alejandro. Lo que creías que era cierto, ya no lo es. Dime la verdad», le pidió con la voz temblando, y esa súplica resonó en el aire, mezclándose con los ecos de sus temores. «¿Quién eres realmente? ¿Qué escondías?». Ella sonrió, pero no era un gesto de ternura, sino una advertencia. «He estado protegiéndolos a todos, pero ahora es tiempo de tomar decisiones». La voz sonó casi implacable, y la mirada que le lanzó Alejandro le heló el corazón. En un giro repentino, el hombre desconocido que estaba junto a Alejandro la miró con desprecio. «Eres un peligro, y él y el niño son la única cosa que te une a tu pasado. Pero también son el objetivo». Sus palabras se cortaron cuando el estallido de una nueva ráfaga de disparos resonó en la entrada. La escena se volvió un torbellino de caos tras la amenaza. Alejandro sintió que todo se desmoronaba a su alrededor, y la verdad se convirtió en un laberinto más oscuro de lo que había imaginado. ¿Quién era la mujer que decía ser su esposa? ¿Y qué más había ocultado? Ahora, con el peligro tan cerca, la fragilidad de sus lazos se mostró en toda su cruda realidad. El caos envolvía su mente, y el dolor de la confusión era abrumador. Todo lo que creía verdadero se tambaleaba. Mientras el peligro se acercaba, Alejandro entendió que las respuestas podrían ser más devastadoras que cualquier balazo. ¿Quién realmente estaba en peligro ahora? ¿Y quién podría confiar en quién? Era el principio de la tormenta, y las revelaciones prometían un camino lleno de traiciones y peligro. El futuro estaba por escribir, pero el destino ya había comenzado a trazarse. La sala quedó en un silencio aterrador. La tensión cortaba el aire. Alejandro, con la mirada fija en los ojos del extraño, sintió cómo la verdad empezaba a invadir su mente. «¿Quién eres tú?», repitió, su voz cargada de desconfianza. Pero antes de que el hombre pudiera responder, el sonido de una explosión surcó el aire, seguido de un eco ensordecedor, que retumbó en las paredes del penthouse. Alejandro no pudo contener un grito de sorpresa, mientras el cristal de la ventana estallaba en 1000 pedazos, lanzando fragmentos brillantes por todo el recinto. En un instante, la escena pasó de lo tenso a lo caótico.
Los gritos de Carmen y el llanto del bebé resonaron en su mente como un clamor desgarrador. «Salgan de aquí rápido», ordenó el extraño, su voz ahora crispada. Sin pensar, Alejandro tomó a su hijo en brazos. Carmen, paralizada, parecía no reaccionar ante lo que acababa de suceder. «Carmen, muévete», gritó, arrastrándola hacia la puerta. Javier, con el rostro pálido, también se unió a la huida. Mientras corrían a través del pasillo, el horror retumbaba en su pecho. «¿Qué ha pasado?», preguntó Alejandro, sintiendo que la culpa y el miedo lo consumían. El extraño empujaba a todos adelante, guiándolos hacia la escalerita de servicio. Pero en plena huida, un grito desgarrador detuvo a Alejandro en seco. Era un sonido que lo heló. David. Era la voz de su esposa. Él se giró, los recuerdos fluyendo como ríos desbordados. «¿Cómo es posible?», murmuró, su mente en blanco. La mujer, a la que había perdido, estaba ahí, en la penumbra del pasillo. Su pelo revolucionado por la angustia. Una mirada de desesperación. «Lo siento, Alejandro. He hecho cosas que no puedo explicar ahora. Y tú tampoco puedes estar aquí», decía, su voz temblorosa pero decidida. «¿Por qué no me dijiste que estabas viva?», exclamó Alejandro, el dolor de la traición palpitando en su pecho. Teníamos un hijo que cuidar. Todo su mundo se tambaleaba, y las emociones chocaban en su interior como un huracán desatado. «Ahora no es el momento», insistió el extraño, empujando a Alejandro hacia Carmen y David. Pero solo la expresión angustiada de su esposa mantenía su atención. «Él es nuestro hijo». El caos se detuvo por un instante, y en medio del estruendo, el extraño habló de nuevo. «Esa mujer que ves es parte de algo mucho más grande». «No», murmuró Carmen, tomando un paso atrás. «No, no, Alejandro, por favor, créeme. Yo...». Sus palabras se perdieron entre los ecos de la confusión. Pero en su voz había algo más, un hilo de verdad. Sin previo aviso, el hombre que estaba junto a Alejandro lo miró con desprecio. «Eres un peligro, y él y el niño son la única cosa que la une a su pasado, pero también son el objetivo». Fue en ese instante que el aire se volvió denso, como si alguien hubiera apagado la luz. De pronto, la mujer que había creído muerto dio un paso hacia adelante, sus ojos llenos de un fuego que no había visto antes. «No, Alejandro, no podemos quedarnos aquí. Hay más en juego, tu vida, la de David». Su voz se quiebra un poco, pero sigue. «No solo están en peligro por mí». Las palabras resonaban en su mente. «¿Qué has hecho?». Alejandro apenas podía hablar. Cada palabra salió como un golpe. La confusión se transformó en miedo. Las revelaciones lo envolvían. ¿Quién realmente era su esposa? Pero antes de que pudiera profesar, un ruido ensordecedor retumbó desde la entrada. La puerta se abrió de golpe y figuras encapuchadas entraron, con miradas frías y decididas. «Al suelo, ahora», gritó uno de ellos apuntando con una pistola. El mundo de Alejandro se desmoronó una vez más. Instintivamente abrazó a David con fuerza. «No, David», gritó, sintiendo el terror calar sus huesos. «Eso es todo, acabemos con esto», ordenó otro de los encapuchados, mientras Alejandro sentía que el sudor le corría por la frente. Las preguntas danzaban en su mente. ¿Quién eran estos hombres? ¿Por qué estaban ahí? Un disparo resonó, y el tiempo pareció detenerse. Todo se volvió un torrente de gritos y movimiento. Alejandro miró a Carmen y vio un destello en sus ojos. En un instante comprendió que todo lo que había creído, su vida, su amor, su familia, estaba a un paso de desvanecerse. «¡Corre!», gritó Carmen, empujándolo hacia la salida. Pero Alejandro no podía moverse. Una combinación de miedo y amor lo mantenía en el lugar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que todo esto era parte de un oscuro entramado, un juego peligroso que lo había atrapado desde el principio. «Alguien tiene que explicar qué está pasando», exclamó, mientras el eco de la confusión envolvía el apartamento. Las respuestas estaban al borde de sus labios, pero una verdad aún más oscura acechaba en la sombra. ¿Estaban realmente a salvo? ¿O estaban todos en peligro? Él. Futuro se desvanecía en preguntas sin respuesta, mientras la realidad se transformaba en un caos impenetrable. La sala quedó en un silencio aterrador. La tensión cortaba el aire. Alejandro miró a su esposa y a los hombres que habían irrumpido en su vida. No podía creerlo. Todo se había vuelto un caos. «David», gritó, apretando al bebé contra su pecho.
El corazón le latía con fuerza. ¿Qué está pasando aquí? De repente, el extraño miró hacia la puerta trasera, y su expresión cambió. «Rápido, no tenemos tiempo», ordenó, tomando a Carmen de la mano y tirando de ella hacia la salida. «No, no puedes llevarla». Alejandro no podía dejar que se la llevaran. Todo se movía tan rápido, su mente apenas podía seguir el ritmo. «¿A dónde vamos? ¿Qué está pasando?». La desesperación lo invadía. Sentía un nudo en la garganta, su mundo se desmoronaba alrededor de él. «Fuera, ahora», dijo el extraño otra vez, pero la urgencia ahora resonaba en sus ojos. Alejandro sabía que tenía que moverse. Salieron corriendo por el pasillo trasero del apartamento. Cada paso resonaba en sus oídos. El bebé empezó a llorar. «Cálmate, David, todo estará bien». Alejandro lo acunó, pero se sentía impotente. Al llegar a la salida, el extraño se detuvo y miró a Alejandro. «Necesitas saber lo que está pasando antes de salir. Tu esposa está involucrada en algo grande. Más de lo que imaginas». «No, no puede ser». Alejandro se sintió traicionado. «La amo, ella no haría nada». Así. No lo entiendes. Te han estado manipulando, dijo el extraño, sus ojos llenos de sinceridad. Ella es parte de una organización secreta. No es quien crees que es. Antes de que pudiera procesar esas palabras, un grupo de hombres armados apareció por el final del pasillo. «Deténganse», gritaron. La adrenalina recorrió el cuerpo de Alejandro. Los hombres lanzaron una lluvia de disparos. «¡Corre!», gritó Carmen, tirando de Alejandro mientras el caos estallaba. Todo estalló en un brío de sonido y movimiento. Tuvo que dejar atrás todo lo que conocía. «Ven». Ella estaba a su lado, pero la desconfianza latía en su interior. ¿Qué significaba realmente esto? Mientras corrían, Alejandro sintió la mano de su esposa aferrándose a él. «No me dejes», gritó. «Pero». Su voz se perdió en el estruendo. Lo único que sabía era que tenía que proteger a su hijo. Sintió la presión en su pecho aumentar. Muchos pensamientos pasaban por su mente, pero solo podía pensar en David. De repente, algo en la mirada de Carmen hizo que se detuviera. Ella temblaba. «Alejandro, hay algo que no te he dicho». La mirada de miedo en sus ojos lo paralizó. Algo no estaba bien. Un disparo cercano hizo eco y ella dio un paso atrás. «No tienes que entrar en esto. No quiero que te lastimen por mi culpa». Las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Alejandro la miró confundido. ¿Era posible que ella no fuera quien decía ser? «¿Qué quieres decir?». En su intuición, algo se movía. «Uy, ¿qué me has estado ocultando?». «No es solo nuestra vida, Alejandro. Es su vida», dijo, señalando a David. «Todo está relacionado. Si descubren lo que hay detrás, estaremos en peligro. Todos». De repente, una explosión resonó detrás de ellos. La habitación tembló. Alejandro sintió que el mundo se había desvanecido. En ese momento, algo en él cambió. «Vámonos», gritó el extraño, pero su voz se perdió en el segundo estallido. La salida estaba bloqueada. «No puede estar pasando esto», pensó, sintiéndose completamente atrapado. La verdad estaba tan cerca y, sin embargo, tan lejos. Y en medio de la confusión, Carmen se acercó a él. Sus manos temblaban. «Alejandro, hay una razón por la que no te he contado la verdad». «No. Solo soy tu esposa. He estado bajo vigilancia. Han amenazado a nuestra familia». El aire se hizo pesado. Alejandro sentía que el frío calaba en sus huesos. Se dio cuenta de cómo todo lo que conocía se desvanecía. Pero había algo más que no comprendía. Entonces Carmen, con su voz rota, dijo: «Por favor, confía en mí. Yo». Una sombra cruzó su rostro. «Soy parte de un plan que no comprendí del todo. Y puede que incluso yo haya sido parte de todo esto sin saberlo». El caos a su alrededor empezaba a girar. Se dio cuenta que la vida que pensaba conocer se desmoronaba en sus manos. ¿Qué más? Era todo lo que podía preguntar, mientras la incertidumbre lo invadía. ¿Realmente estaba su familia a salvo? En ese momento, todo parecía un juego mortal, y él no sabía cómo salir. ¿Quién podía decir la verdad en medio de tantas mentiras? La pregunta flotaba en el aire como una sombra amenazante. ¿Qué significaba todo esto para ellos? ¿A qué se estaban enfrentando realmente? Las respuestas se volvían un laberinto, y Alejandro no podía evitar preguntarse si el verdadero peligro estaba mucho más cerca de lo que jamás imaginó. La sala quedó en un silencio aterrador. La tensión cortaba el aire.
Alejandro miró a su esposa y a los hombres que habían irrumpido en su vida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. El caos lo envolvía como una tormenta lista para estallar. El extraño, la mirada de urgencia y seriedad, dijo: «Tu esposa está en peligro, y más de lo que imaginas. Necesitamos salir de aquí antes de que lleguen más». Alejando su pensamiento de los ecos de su vida antes de este momento, Alejandro no podía dejar de sentir que la verdad estaba en la punta de su lengua. «Rápido, por aquí», insistió el extraño, empujando a todos hacia la escalera de servicio. Mientras corrían, el llanto de David resonaba en sus oídos. Las palabras de su esposa todavía retumbaban en su mente. Todo está relacionado. Si descubren lo que hay detrás, estaremos en peligro. Todos. Su corazón se llenaba de confusión y miedo. Al llegar a un pasillo estrecho, el extraño miró por encima del hombro. «No hay tiempo. Ellos vienen». Una sacudida de terror recorrió el cuerpo de Alejandro. Las imágenes de hombres encapuchados invadieron su mente. ¿De qué se trataba realmente? ¿Qué había ocultado Carmen? Tenía que saberlo. «Dime la verdad», le suplicó Alejandro, aferrándose a su esposa. Ella parpadeó, revelando un atisbo de dolor. «Es complicado», murmuró. «No quería que estuvieras involucrado. Hay algo más grande que nosotros». Fue entonces cuando un estruendo horrendo resonó por el pasillo. La puerta principal se derrumbó de un golpe, arrojando pedazos de madera por todas partes. Alejandro empujó a Carmen detrás de él. «Quédate atrás», gritó, su corazón palpitando con fuerza, mientras un grupo de hombres armados entraba a la carrera. «Al suelo», gritaron. La adrenalina lo envolvió. Alejandro sintió que su mente se paralizaba. Solo podía pensar en proteger a su hijo. Pero antes que pudiera reaccionar, un destello en los ojos de Carmen captó su atención. «No, Alejandro, espera», clamó ella. El extraño miraba vehemente a la mujer desconocida que se acercaba. Era otra mujer, pero tenía la misma chispa en los ojos que Carmen. «¿Quién es ella?» «Es su hermana Valeria», respondió el extraño, ahora visible en su desesperación. Alejandro sintió que el mundo se detuvo. ¿Cómo es posible? Mientras su mente daba vueltas, Valeria sonrió. «Ella nunca te contó la verdad, ni a ti ni a él». Una risa helada surgió de la boca de Valeria. «Tú, siempre el héroe, no sabes con quién te estás metiendo». Su voz resonó como un eco. Carmen estaba destinada a ser parte de esto desde un principio. Todo fue planeado. Las palabras las sentía como dagas. Carmen se veía afectada, bajando la mirada. «No, no es lo que piensas», intentó defenderse. Pero Alejandro estaba aturdido. «Dímelo, ¿qué planeaste?». Y en un giro de los acontecimientos, Valeria avanzó. «Tu esposa fue la traidora, Alejandro. Su lealtad nunca estuvo contigo. Ella es la pieza clave en un juego mucho más peligroso de lo que imaginas». El tiempo pareció detenerse. Alejandro se quedó sin palabras. «Pero, ¿y David? ¿Qué tienes que ver con nuestro hijo?». Valeria sonrió, sin compasión. «Tu hijo es el centro de todo esto. Es la razón por la que aún estás vivo. Hay personas que lo quieren. Protección, consecuencias. Es un secreto que ella nunca debió guardar». Un disparo resonó, y en un instante las balas cruzaron el aire. Alejandro sintió su corazón estallar. No sabía si quería proteger a Carmen o alejarse de ella. Las palabras de Valeria lo llenaban de horror. Pero antes de que su confusión lo consumiera, se dio cuenta de algo. Había que actuar. «El peligro está aquí. Tienes que decidir, Alejandro», gritó el extraño mientras los hombres entraban. «¿Con quién estás realmente? ¿Con ella o con la verdad?». La pregunta quedó flotando en el aire mientras el caos estallaba a su alrededor. ¿Qué elegiría? La verdad siempre había sido una sombra en su vida. Y ahora estaba más oscura que nunca. La vida de su familia pendía de un hilo, y el tiempo se acababa. La sala quedó en un silencio aterrador. La tensión cortaba el aire. Alejandro miraba a su esposa, a Valeria y al extraño, sintiendo cómo el pánico le subía por la garganta. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz temblando. Todo se estaba desmoronando y necesitaba respuestas. «Rápido, no tenemos tiempo», gritó el extraño, empujando a todos hacia la escalera. Cada segundo contaba. Alejandro sentía el peso de David en sus brazos, su pequeño hijo que dependía de él para protegerlo. Al salir por el pasillo sombrío,
Los pisos de mármol parecían resbalosos, y la incertidumbre se apoderaba de él. El llanto de su bebé retumbaba en su mente como un eco desgarrador. «Ellos están cerca», apremió el extraño. Alejandro sintió que el miedo lo calaba hasta los huesos. ¿Qué pasaría si esas personas lograban alcanzarlos? Pero antes de que pudiera procesar sus pensamientos, un estallido retumbante hizo vibrar el pasillo. La puerta se había derrumbado, con rapidez, pero su mente divagaba. La verdad que Valeria había revelado le apretaba el pecho como un sutil y constante recordatorio de que no podía confiar en nadie. Al suelo gritaron los encapuchados. Gritos, disparos, el pánico lo envolvía. Todo se volvía un caos. El extraño tomó el brazo de Carmen mientras empujaba a Alejandro hacia una salida de emergencia. «Sigue, no mires atrás». Pero él no podía evitarlo. La mirada angustiada de su esposa lo desgarraba. «Vamos, por favor». En un momento de locura, Valeria se acercó a él. «Escucha, no eres el objetivo, pero David, él es el verdadero peón en este juego. Si no hacemos algo ahora, perderemos todo. Su vida depende de eso». Las palabras la conmocionaron. ¿Qué estaba diciendo? ¿De qué hablas?, Alejandro preguntó, sintiendo que la confusión lo nublaba. Esa información pesaba más que cualquier balazo. Es más grande de lo que crees. La organización busca justicia. Y tú eres la clave. Tu esposa fue elegida por su sangre. Continuó Valeria. Su rostro ya no era la máscara fría de antes. Era una hermana preocupada. Pero Alejandro aún era un mar de dudas. En ese instante, un sonido desgarrador surgió. La pared explotó en 1000 pedazos. Y un grupo armado irrumpió. «¡Atrás!», gritó el extraño, encajonándolos contra una pared. Alejandro sintió su estómago encogerse. Cuando la nube de polvo se disipó, una figura familiar apareció entre las sombras. Era su padre, alguien que pensaba había perdido para siempre. «¡Alejandro!», gritó, lanzándose hacia él. «Lo siento, estoy aquí para salvarte». El mundo se detuvo. ¿Qué estaba sucediendo? Su padre no había estado en su vida por años, y ahora aparecía en medio del peligro. La confusión arrolló a Alejandro. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? El rostro de su padre se oscureció. Porque todo lo que has vivido, Alejandro, ha sido parte de un plan. La verdad que tu madre y yo ocultamos está a punto de estallar. Tú y David son la clave para detener esto». Las palabras resonaban como un eco ominoso. «No puedo creer esto», murmuró. No se trataba solo de su esposa, su vida, su hijo. Era más grande. Pero el verdadero motivo estaba a puerta de salir. Enfrentarse a esa revelación lo atormentaba. El extraño miró entre ellos. «No podemos quedarnos aquí, vámonos». Mientras se movían, los gritos de los hombres armados retumbaban en sus oídos. Pero Alejandro no podía apartar su mirada de su padre. ¿Qué significa todo esto? Fue entonces que su padre lo miró, y en sus ojos había desolación. «No hay tiempo, pero pronto la verdad saldrá a la luz, y tú tendrás que decidir de qué lado estarás». Mientras la tensión aumentaba y los gritos se acercaban, Alejandro sintió que la vida entera se le venía encima. Todo había cambiado en un instante. ¿Qué haría? ¿En quién podía confiar realmente? La pregunta flotaba en el aire cargado de peligro, dejando un rastro inesperado de incertidumbre mientras corrían. El futuro era un mar de sombras y el peligro a la vuelta de la esquina. ¿Qué más secretos escondía su familia? Cada paso lo llevaba al borde de un abismo desconocido. Alejandro se encontraba acorralado entre la confusión, el peligro inminente y la revelación desgarradora sobre su familia. Mientras Valeria y el extraño intercambiaban miradas, el sonido de disparos resonaba cada vez más cerca. El tiempo se desvanecía como un eco lejano, y la esperanza parecía un susurro en el caos. «¡Salgan, ahora!», gritó el extraño, su voz feroz atravesando el tumulto. Sin pensar, Alejandro tomó la muñeca de Carmen y la empujó hacia la salida, mientras su padre y David lo seguían de cerca. Pero el horror de la verdad todavía latía como un tambor en su mente. Su esposa, la mujer que había amado, había estado envuelta en un juego mortal, más grande que él, que había desmoronado su mundo. «¿Dónde está el camino?», murmuró Carmen, miedo palpable en su voz. Alejandro no tenía respuesta. Las balas caían como granizo.
Pero su único pensamiento era proteger a David, aferrándose a su hijo como si fuera la única ancla en un naufragio. Mientras corrían por el pasillo, el sudor les empapaba la frente. «Debemos llegar a la salida posterior», gritó el extraño, su rostro decidido mientras conducía el camino. «Si nos atrapan aquí, no habrá salvación». Un estruendo en la puerta hizo que Alejandro se detuviera en seco. «No podemos volver», gritó Valeria, empujando a los demás hacia adelante. La presión aumentaba, el aire se volvía cada vez más denso. «Aguanta», exclamó, pero Alejandro sintió un nudo en el estómago. La realidad que había construido se desmoronaba ante sus ojos. En esta esquina, el extraño abrió una puerta que parecía llevar a la salida. El mundo exterior estaba envuelto en un silencio tenso, como si el universo contuviera la respiración. Al salir, la luz solar les golpeó la cara. La esperanza brillaba, pero solo por un instante. Afuera, un vehículo oscuro esperaba. «¡Rápido!», ordenó el extraño, empujando a David hacia adentro. Alejandro miró a Carmen antes de seguirla. Los rostros de los hombres encapuchados parecían fantasmas acechando en cada sombra. «¿Cómo hemos llegado hasta aquí?», se preguntó, la voz de su padre interrumpiendo sus pensamientos. «Es por tu madre. Nunca planeamos que fuera así. No quería que lo supieras de esta manera», dijo su padre, desesperación en sus ojos. Pero la ira y el dolor se acumulaban en Alejandro. «Ustedes me han mantenido en la penumbra. ¿Cuánto más me han ocultado?». «Ya no hay tiempo», gritó Valeria, su voz resonando mientras el sonido de un motor rugía y los hombres encapuchados se acercaban. La decisión ya estaba tomada. No volvería a dudar. La supervivencia era lo único que importaba. El extraño se volvió hacia él. «Solo hay un camino. Haremos esto juntos. Confía en mí». Alejandro miró a su hijo, su pequeño rostro por fin tranquilo en sus brazos, y un rayo de determinación iluminó su ser. «Vamos», dijo, y en ese instante se dio cuenta de que pase lo que pase, su familia era su prioridad. Con las sombras persiguiéndolos, subieron al vehículo. El motor rugió con fuerza. Lanzándose hacia adelante, comenzaron una carrera para escapar del destino que había estado llamado a su puerta. Mientras el caos se desvanecía tras ellos, un nuevo vínculo nació entre Alejandro, Carmen y Valeria. Las verdades ocultas aún flotarían en el aire, pero la conexión entre ellos era más fuerte que el horror que los había perseguido. Volarían hacia lo desconocido, rumbo a un nuevo comienzo. El horizonte se expandía ante ellos, y a medida que la distancia entre el peligro y ellos aumentaba, Alejandro sintió que el peso del mundo se aligeraba. Quizás no tuvieran todas las respuestas, pero estaban juntos, y eso era todo lo que necesitaban. Pero en medio de la serenidad que se ofrecía, una pregunta quedó flotando. ¿Qué vendría después? La aventura apenas comenzaba. Y antes de cerrar este capítulo, hay algo urgente que debes hacer. Tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destroza ese botón de like. Ahora, para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace impactante. No esperes ni un segundo más. Tu participación hace toda la diferencia.